Sean bienvenidos, hermanos presentes y televidentes, a esta celebración. Hoy recuerda la Iglesia a Santa Inés, quien a los 13 años sufrió el martirio al negarse a ofrecer incienso a una diosa pagana. Mostró su entereza ante los ataques contra la virginidad. Por eso es patrona de la pureza. Su amor era Cristo y por él entregó su vida. Participemos con alegría en esta celebración y de pie recibamos al Padre Olmo. Amor es vida, vida es alegría. Quien nunca amó vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres todos cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegres todos cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Yo soy feliz por cada día nuevo, con la ilusión de ver amanecer, con las estrellas y por el cielo, con la alegría de renacer, con las estrellas y por el cielo, con la alegría de renacer. Alegres todos cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. Alegres todos cantando voy. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. El color rojo recuerda el martirio de Santa Inés de Roma, que en el siglo IV, durante la persecución de Diocleciano, sufre precisamente esta realidad de ser martirizada, una niña de 12 13 años, pero con un temple increíble, tanto que no hay ninguna otra virgen mártir que haya recibido tantos honores por parte de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los que escriben acerca de su martirio. Siempre sabemos que detrás de las historias de los mártires, sobre todo lo que llamamos martirologios, hay muchas leyendas. Siempre al pasar de los años estas leyendas hacen que se haga más maravilloso el relato, un poco más milagroso, pero no hay duda, todos están concordando del martirio de esta mujer que defendió su virginidad hasta el final. En la Piazza Navona en Roma, hay una iglesia, la iglesia más antigua dedicada a ella, se llama Santa Inés de la Agonía. Santa Inés in Agona. Recordamos también un poco el nombre. Inés viene de Agnes, cordero, como decimos en latín también. Y por eso veíamos en la lámina del principio la representación de Santa Inés siempre con un cordero a su lado, por el nombre de Agnes, además de la palma del martirio. Y se tiene la costumbre que un día como hoy el Papa bendice 2 corderitos de los que luego se va a sacar la lana para hacer lo que se llaman los palios que el Papa regala a los cardenales. Estos palios son como una especie de estolas que se ponen en el hombro y de ahí es que precisamente se saca la lana de estos corderitos bendecidos el día de Santa Inés. Así que tenemos una mártir que nos habla del temple en una jovencita como Inés de 12, 13 años, que supo defender su cristianismo y su virginidad sobre todo. Concebía la virginidad y ella misma decía, yo quiero ser esposa virgen
del hijo de una virgen, que es María, y esa era la concepción que tenía Santa Inés de Roma. Bien, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo en nuestro corazón, en nuestra vida, todavía las manchas, la tristeza, las sombras que nos habitan. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges la debilidad del mundo para confundir a los fuertes, concede a quienes celebramos la fiesta de tu mártir Santa Inés imitar su constancia en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En su reflexión sobre el sacerdocio de Jesús, el autor de la lectura que escucharemos ha llegado al punto central. Jesús es el sacerdote que necesitamos. Llevó el sacerdocio a su plenitud. Sobresale por su santidad y por su gloria. Escuchemos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecados y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera, construida por el Señor y no por hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería siquiera sacerdote, sabiendo otros que ofrecen los dones según la ley.
Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor es la alianza de la que él es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El evangelista describe el impacto. Las masas se echaban sobre él y con tanto entusiasmo que necesitaba subir a la barca para poner distancia al agobio. No hay duda, Jesús era el hombre buscado, escuchado y seguido. Escuchemos la buena noticia del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, de la Transjordania, de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Transforme el odio en amor de nuestro gris corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Hemos hablado de la carta a los hebreos en ocasiones anteriores, pero seguimos leyendo esta carta que algunos llaman más bien homilía, otros le llaman más bien una especie de advertencia, que no sabemos su autor. Se piensa que puede ser un discípulo de Pablo. Algunos piensan que fue escrita en Roma y que es dirigida, como bien lo dice, a los hebreos, no a los ebrios, a los hebreos. Tienen que estar sobrios para poder escuchar ese mensaje tan hermoso del autor. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Son todos los hebreos? ¿Son todos los judíos? Pues no necesariamente. Tenemos que pensar que ya en el tiempo en que se escribe esta carta, algunos señalan que posiblemente fue antes del año 70, otros la ponen ya casi al final del siglo I. Está escrita para judíos que se habían hecho a la doctrina o al pensamiento cristiano. Es lo que nosotros conocemos como judeocristianos. Por los temas que se van desarrollando en la carta, se piensa que estos hebreos sobre todo son los que viven en Jerusalén, y por eso algunos piensan que fue antes del año 70, que fue la destrucción del templo y de Jerusalén, y por lo mismo todavía hay un esplendor en el culto del templo. ¿Qué pasa? Que con las persecuciones que estaban sufriendo los judíos, los judeocristianos estaban siendo tentados a volver al judaísmo anterior, es decir, volver a la ley mosaica, volver al templo. El esplendor del templo resultaba ahora para ellos una especie de nostalgia, porque pues en el cristianismo las ceremonias eran muy sencillas, las celebraciones, la que conocemos, la fracción del pan, era algo muy sencillo, no habían templos, eran pequeños lugares, se reunían incluso en la sinagoga de los judíos, allí iban a escuchar la palabra. Por lo tanto, no era la religión que hoy conocemos, ¿verdad?, como iglesia cristiana, sobre todo la católica, con todo el esplendor de la liturgia. Y siendo así, pues estaba la tentación de querer volver ante las persecuciones un poco al tiempo anterior a la ley mosaica, al judaísmo, al templo, a las instituciones, a la ley sobre todo. Y la carta tiene precisamente el propósito de demostrar la gran diferencia que existe entre el judaísmo y el cristianismo. Tanto así que nos señala las diferencias, sobre todo, por ejemplo, entre la revelación del Antiguo Testamento, amparado sobre todo en los profetas, pero ahora la nueva propuesta del Nuevo Testamento proclamado por Jesús. Y hace la gran diferencia entre estas dos revelaciones. Hace una gran diferencia, y hoy empezamos a leer un poco sobre eso, entre la antigua alianza y la nueva alianza. El mismo autor dirá, ¿por qué el mismo profeta Isaías habla de que habrá de establecerse una nueva alianza? Porque la antigua alianza de alguna forma era una especie de esbozo, una especie de bosquejo de lo que realmente será la nueva alianza. Pues Jesús es el nuevo mediador de una alianza que ahora será nueva y eterna. Por lo tanto, se establece la gran diferencia. Es como decirle, no vuelvan a aquello simplemente era un bosquejo. No vuelvan al Antiguo Testamento. Ahora tenemos la gran propuesta del Nuevo Testamento de la libertad que nos trae Cristo. Y sobre todo lo desarrolla también con el tema del sacerdocio. Y nos dice, aquellos sacerdotes eran sacerdotes de la antigua alianza. Eran sacerdotes que
una vez ofrecían, pero tenían que estar ofreciendo una y otra vez porque su oferta, su sacrificio caducaba. Es decir, eran sacerdotes humanos con sus problemas y con sus pecados humanos, por lo tanto era un sacerdocio que le faltaba mucho. Entonces habla del sacerdocio de Cristo, que es totalmente contrario al sacerdocio del judaísmo. Tenemos un sumo sacerdote tal que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario. No es un sacerdote simplemente humano, sino que este hombre humano, pero es también divino. Una de las fuerzas que tiene el libro de los Hebreos es enfatizar la divinidad de Cristo. La cristología que nos presenta este libro enfatiza en que es el Hijo de Dios, es el verdadero sacerdote para siempre. ¿Por qué? Porque no ofrece sacrificios externos, se ofrece a sí mismo. Y esta es la gran diferencia que presenta. Y no tiene que ofrecer sacrificio todos los días, como dice aquí, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que la gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y este nuevo sacerdocio, no encuentro ahora de momento el texto, pero en un momento dado, lo leí ahora, lo escuché cuando leía a la lectora, el sacerdote no es el sacerdote que si Cristo hubiera venido a la tierra, ahora me acordé del texto, si Cristo estuviera ahora mismo aquí en la tierra, no sería sacerdote. Eso como que llama la atención. Lo que quiere decir es que ni siquiera el Jesús de la tierra, el Jesús que vivió durante los 30 y pico de años, no era sacerdote porque no era de la tribu de Leví, que eran de donde salían los sacerdotes. Por lo tanto, el mismo Jesús no pudo haber sido sacerdote según la institución de la antigua alianza. Él tendría que ser un sacerdocio totalmente nuevo. El sacerdocio judío es un sacerdocio instituido, el Señor mismo lo instituye a través de Moisés en la montaña, dice aquí, pero ahora aquí hay una total y novedosa realidad con el sacerdocio de Cristo. Incluso llega a hablar del sacerdocio de Melquisedec. Todos nosotros ya sabemos, y hace poco se explicaba en alguna otra misa con algún sacerdote, el sacerdote Melquisedec, una figura misteriosa que aparece durante el tiempo de Abraham en el Génesis, un señor sacerdote que ofrecía no sacrificios de corderos o pájaros o bueyes o vacas, sino que ofrecía pan y vino. Algo totalmente rarísimo en toda la antigüedad. O sea, un sacerdote que ofreciera pan y vino como ofrendas es realmente increíble. Entonces los cristianos, cuando miramos a Cristo, que ofrecen la última cena, pan y vino, y que estos elementos se convierten precisamente en su sacrificio, cuerpo y sangre de Cristo, entonces nos dice el autor de la carta a los Hebreos, según el rito de Melquisedec. Cuando los sacerdotes somos ordenados, también se nos recuerda, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Así que es interesante que el autor de la carta a los Hebreos haya recordado este dato interesante del ofrecimiento de pan y vino que luego Cristo realmente establecerá a través de la antigua alianza. La cristología del autor de la carta a los Hebreos enfatiza sobre todo Cristo sobre Moisés. Recuerden que el mismo Jesús hablará, aquí hay alguien que es más, ¿verdad?, que Moisés o que Jonás, etcétera, etcétera. Pues esta supremacía de Cristo sobre Moisés y todo lo que representa Moisés, la ley, la alianza, todo lo que representó la liberación, ahora Jesús está sobre Moisés y más allá que Moisés, sobre los ángeles. Jesús es el resplandor
de la gloria del Padre. Son títulos que le da el autor de la carta a los Hebreos. Y habla de su oficio sacerdotal, como hemos estado diciendo, como una abogacía. Él es nuestro abogado para siempre, lo está realizando allá en el santuario eterno, sentado a la derecha del Padre. Por lo tanto, se hace hincapié en el poder espiritual de Jesús, en la eficacia del sacrificio único de Cristo, que lleva a Israel, y no solamente a Israel, sino a toda la humanidad, a una expiación, a una especie de salvación total de la humanidad y del pueblo de Israel. Así que esta carta a los Hebreos sería bueno que de vez en cuando miráramos un poco sus textos. Es un texto con una literatura hermosa, usa muchas palabras compuestas. Se dice que hay muchas palabras que no aparecen ni siquiera en la Biblia y aparecen en la carta a los Hebreos. Es decir, que es un autor que está muy bien documentado teológicamente, quizá algún discípulo de San Pablo, algunos teorizan eso, pero posiblemente el secretario o el que escribe todos estos pensamientos, que sea otra persona, otra teoría, lo ha plasmado de manera tan bellamente, vamos a decirlo, tan teológica, pero también físicamente, intelectualmente bello, es decir, con una literatura hermosa. Bueno, y en el Evangelio de hoy, lo que tenemos propiamente, a mí cuando me tocan estos evangelios digo, bueno, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo lo voy a decir? Pues simplemente encontramos una especie de resumen de la actividad de Jesús. Recuerden que Marcos es el evangelista que escribe más someramente, posiblemente no, ya todos saben y concuerdan que Marcos es el primer evangelista, es decir, el que escribe primero que Mateo y que Lucas, y mucho menos más que Juan todavía, que escribe casi a finales del siglo I. Pues tiende a ser corto en sus mensajes, tiende a ser directo, y aquí nos hace un breve resumen de lo que es la actividad de Jesús. Primero, los seguidores se van multiplicando, cada vez va aumentando la multitud de los que los seguían. Segundo, la misión comienza a hacerse universal y esto se presenta a través de sus palabras. Tercero, los enfermos siguen siendo sanados. Cuarto, los espíritus inmundos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y un último elemento que vamos a encontrar mucho en Marcos es el famoso silencio mesiánico. Aquí nos lo dice cuando nos pide o les pide a los espíritus, les prohibía severamente que le diesen a conocer. El llamado secreto mesiánico, no revelar que Jesús es el Mesías. Algunos se preguntan por qué. Una respuesta posible, porque estaban mal interpretando el concepto de Mesías. El mesianismo lo estaban entendiendo como de poder, de política, de liberación política, y no lo que Jesús quería traer como tema fundamental de su anuncio del reino. Así que eso es lo que encontramos en el Evangelio de hoy. La atracción que sienten las personas hacia Jesús. ¿Por qué? Porque lo que él hablaba, lo obraba. Recuerden, en Jesús lo importante es que es un mensaje coherente con una acción coherente. Hay coherencia entre lo que dice y lo que hacía. Por eso los milagros. Jesús no solamente hablaba, sino que realizaba las curaciones, exorcizaba, porque era la manera como demostraba que su palabra era una palabra real y una palabra incluso eficaz. Por razón, San Juan más tarde dirá que Jesús es la palabra hecha carne. Atraía sobre todo las personas humildes, se sentían atraídas por él. Recorrían kilómetros para llegar entonces a donde estaba Jesús, escucharle y sobre todo sentir los beneficios de su acción sanadora y salvadora. Hoy nosotros pues deberíamos ser un poco tan humildes como aquellas personas, buscar a Jesús continuamente, encontrarle y al encontrarle sentir su acción sanadora en cada uno
de nosotros. Ojalá y que siempre, siempre estemos buscando a Jesús. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando leíamos que Juan y Andrés le preguntan y iban atrás de Jesús y hasta que Jesús le pregunta qué buscan? Estaban buscando algo. Ese diálogo que se establece nos recuerda que todo seguidor de Cristo debe ser alguien que busca. No que ya lo tiene todo hecho, no que ya lo tiene todo como ahí, pues ya yo soy cristiano. El cristiano siempre es un seguidor, alguien que sigue a Cristo y que siempre está buscando ahondar en la persona de Cristo. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que sea portadora de esperanza y signo del amor de Dios, especialmente por los que atraviesan situaciones difíciles o dolorosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los hombres y mujeres de nuestra patria, para que con una vida comprometida con los que sufren las injusticias o la marginación, hagamos creíble el mensaje de Jesús y la inminencia de los cielos nuevos y la tierra nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que hacen de su vida un servicio constante a sus hermanos más necesitados, por los que son perseguidos a causa de su fe, por los que sufren la incomprensión de sus hermanos o pastores, para que el Hijo de Dios le conceda fortaleza, consuelo y verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, para que confiando en Dios e invocando su nombre, seamos testigos de su fidelidad y amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la familia Colón Rolón, Diana Sánchez, Yailén Bueno Marrero, Niña Gladys Isabel Rodríguez, Bebé Isabel Acosta, Cindy Cortés, Aurea Rivera, Antonia Rivera Roa, Juanita Alerts, Aida Rivera, Wanda Cosme, Ramón Navedo, familia Maldonado Torre, familia Viamón Bruno, Edwin García, Gloria Vélez, Jorge Casado, Felita Galindo, Narda y Mindy Orange, Cambu y Munche Ortega, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por el doctor Enrique Cruzado, Nelson Sánchez Marrero, Carlos Pérez, Esmeralda Pavón, Carmelo Montalvo, Ana Teresa Vilanova, difuntos de la familia Maldonado Torres, Fulgencio Rosado, Carmen Lugo Delgado, Carlos Pérez Vidó, Francisco Navarro, Roberto Rodríguez Vigil, José Vázquez, Andrés Matos, Wandy Orange, Yeli Galindo, Celín Colón y Manuel Sánchez Montero, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios y refugio, fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy en oración
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos con alegría este sacrificio, Señor, y en la conmemoración del triunfo de Santa Inés, proclamamos tu grandeza al experimentar los beneficios de su gloriosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la mártir Santa Inés, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio puro y santo que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, y él tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso,
Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, que a Lázaro un día lloró
muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en nuestra mesa en el altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, el mismo que al ciego sanó y a cautivo les dio libertad. Hoy le dice a sus hijos: venid, que estoy vivo en el vino y el pan. Se abren los cielos y se unen a alabar. Ángeles y santos se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón Ilumina las tinieblas de mi corazón. y dame fe recta, Dame fe recta, esperanza cierta, esperanza cierta, caridad perfecta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Padre, en la conmemoración de Santa Inés, Virgen y mártir, hemos participado con gozo de la Eucaristía. Te suplicamos que nos permitas comprender debidamente lo que celebramos por nuestro humilde ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, agradecemos la participación de nuestros hermanos, Instrumento de Paz, ¿verdad? De San Francisco, la parroquia San Francisco de Asís. Muy bien, bienvenidos y, bueno, bienvenidos no, pues ellos son ya institución de la misa de Teleoro. No sé si vienen todos los jueves. Sí. Así con el padre Julfo, a quien mandamos un saludo, están en retiro ahora nuestros padres diocesanos. Gracias a nuestros hermanos que están aquí también y a todos ustedes que nos sintonizan a través de Teleoro o a través de YouTube o a través de alguna red social. Como siempre les digo, en la misa de los viernes, sintonizaban con nosotros, pero ahora seguimos sintonizados con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.